aquí en Vamos las Chicas. Y ahora sí, vamos a arrancar con noticia de último momento. Les adelanto, esto va a impactar la semana que viene. Primero lo contamos en Vamos las Chicas. El martes que viene declara Yanina Maradona. Así que otra declaración clave que se suma en lo que vienen siendo unos días bastante movidos en estas audiencias que recordemos que se llevan adelante martes, miércoles y jueves. Obviamente mañana no va a haber audiencia porque... Jueves Santo. Claro, por Jueves Santo. Muchos dicen realmente que técnicamente no es un feriado, pero bueno, sí, por ahí para la justicia y al hacerlo en un lenguaje más llano se considera feriado. Así que mañana no hay audiencia. Y les digo que la declaración de Yanina es clave porque va de alguna manera a complementar la que hizo ayer a la tarde Dalma, que comienza a declarar cuando nosotros estábamos terminando el programa y obviamente durante toda la tarde de ayer, toda la tarde, hasta que terminó la declaración, que en un momento la tuvieron que también como interrumpir, que ella se recupere un poco porque fue muy movilizante, se quebró, lloró, recordó un montón de cuestiones súper sensibles para su propia historia y que involucran a su familia y a su padre. Les voy a contar lo más sobresaliente, repito, es extensísima la declaración de Dalma, es contundente. Imaginábamos que iba a ser así, pero bueno, una cosa es lo que uno puede imaginar y otra cosa es lo que quedó asentado en la justicia. Tengo el celular en la mano porque, les repito, eran tanto los textuales que fui como seleccionando algunos, los más importantes. Recordó las últimas horas y las últimas semanas antes de la muerte de su papá y sobre todo hizo hincapié en que ella había reiterado muchísimas veces el hecho de que no lo veía bien, que estaba preocupada por la salud de su papá y que se lo hizo saber a su entorno, a la gente de Morla, al equipo médico que lo trataba, que el propio Luque, al cual ella define como alguien que nunca le cerró, pero que sin embargo como veía que Diego tenía una relación muy próxima, muy cercana, que lo quería mucho. Y fíjese que ya son varias las voces que se suman a Luque estaba porque Diego lo amaba, porque Diego lo quería, o sea, como que evidentemente se había forjado un vínculo entre ellos y que era lo que sostenía que Luque termina a la cabeza del cuerpo médico cuando por ahí a la propia familia no le convencía a Luque. Hablaban de esta capacidad que tenía de mando Luque sobre la figura de Diego Armando Maradona hasta el punto tal que Diego fallece pensando que a él lo operó Luque, cuando en realidad la intervención en la cabeza lo hizo otro médico. Y lo cuenta el propio Stinfale, no es que lo cuenta la familia, lo cuenta el propio Stinfale, que lo contamos ayer en el programa. Y lo que me llamó mucho la atención de Dalma Maradona, que fue una declaración reveladora, es que ella dejó de reconocer a su padre, que dejó de reírse con él, que empezó a notar que su padre ya no estaba en sus cabales completamente. Bueno, en ese punto dice: le habíamos dicho a Luque, Kosachov y Díaz que no lo veíamos bien a papá. Caminaba mal, a veces lo sentíamos un poco perdido, esto mismo que está señalando. Nos llamaba por videollamada y no entendíamos lo que decía. Ellos nos decían que era momentáneo, que tenía semanas buenas y malas, pero que estaba bien, que estaba medicado y que le diéramos espacio. Fíjense que Hanna también cuenta algo parecido, que cuando ella le expresa su preocupación al psicólogo, el psicólogo le dice, bueno, no le insistas, cuando él te contacte, vos ahí lo vas a ver, porque la última vez que ella lo va a ver, lo vio hinchado, de mal humor, y ahí cuando ella le transmite esta preocupación era como, bueno, tiene días buenos, tiene días malos, como desestimando la preocupación de la familia. Y aparte como induciéndolas a que como que se alejen un poco del entorno. Exacto. No solamente diciendo eso, sino que después nos enteramos lo que denunciaba Baudry, incluso acá en el piso de Vamos las Chicas, era que Maradona no tenía crédito para contactarse si quería contactarse. Entonces le decían, espera que se contacte cuando él quiere, cuando él no iba a poder no tenía manera de contactarse. Bueno, en un momento habla también que le ponían el celular en modo avión. Digo, hay como, pasa que como que si uno empieza como a relatar todo, viste que se hace es pero digo, esto está señalado. Como que ella marca, dice que le obstaculizaban la comunicación, nivel le ponían el celular en modo avión, ya como para que directamente no pueda recibir ni llamada, ni hacer un mensaje, ni nada. Incluso desconectándolo a internet para que no pueda leer ninguna noticia en cuanto a lo que se difundía. Esto también lo declaró Verónica Ojeda, por eso se suman estas declaraciones en un punto en común. Y van todas en sintonía, tal cual. Dice, el punto de quiebre fue el día del cumpleaños de Maradona, donde, esto hago paréntesis, digamos, todos lo vimos, ¿se acuerdan en ese homenaje, en ese festejo que le hicieron en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata? Y la verdad que la imagen que vio la familia es la misma que vimos todos, o sea, que lo vimos a Diego, ahí está justo la imagen esta, un Diego muy deteriorado, donde se lo veía muy mal, y dice, cuando mi papá sale a la cancha y todos lo vieron mal en la televisión, fue muy notorio, era lo que nosotras veníamos diciendo.
Obviamente apuntó contra Luque, Cosachov y Díaz, diciendo nos prometieron una internación domiciliaria que nunca sucedió. No hubo ambulancia ni enfermeros. Nos prometieron enfermeras 24 horas, gente que estuviera ahí para tomarle la presión y darle las pastillas, también acompañantes terapéuticos, una ambulancia y aparatología que la daba la prepaga. Eso nunca pasó. Y de hecho puntualizó que Luque nunca le cerró, esto que les comentaba antes, pero que su papá, como lo quería mucho, era lo único que sostenía que Luque siguiera, digamos, asistiéndolo a Maradona. Tenía momentos en los que se perdía. Si estábamos en videollamada, no sabía con quién estaba hablando. Y en el último tiempo se nos cortó todo tipo de contacto. Y en este punto también dio detalles de la pelea por la casa. Escuchen este detalle, porque también se mezcla lo económico. Porque en definitiva, ¿cuál sería el trasfondo de aislarlo, cortarle la comunicación, hacer todas estas cuestiones, si no habría un interés de pronto, como ella señala, en lo económico? Yanina aportó 3 casas posibles para esto que les vendieron como la gran solución de la internación domiciliaria. Y que Vanessa Morla le habría dicho que no, eso es un montón. Y ahí es donde Yanina le dice, mi papá se merece vivir como un rey. Y como que evidentemente había hizo una propuesta de recortar gastos. Una propuesta para que él se quedara en esas casas. Sí. Eso es lo que le bajan. Además, chicas, ya desde la videollamada, ¿para cuándo la usamos? Para cuando estamos a cierta cantidad de kilómetros de distancia y entonces se dificulta el acercarse, pero la videollamada como si uno estuviese en China y el otro en las Islas Malvinas. Claro. Ellos hablaban de la utilización de la videollamada como claro, si los kilómetros justificaran que esa fuera la forma de comunicación entre padre e hija. Pasa que evidentemente no tenían comunicación tan aislado. Dice, a tal punto, esto del aislamiento y de que no se cumplió con lo que le habían prometido de la internación domiciliaria, y acabamos al tramo donde ella recuerda el día que fallece Diego. Obviamente fue crítico, ahí se pone a llorar, donde les digo que tuvo que hacer un stop hasta que ella se recompusiera y todo. Bueno, da detalles tremendos, se pueden imaginar, una hija relatando el testimonio de cuando encuentra a su padre ya fallecido, porque ya para cuando llega ya estaba fallecido Diego Maradona, tapado con una sábana, y que ella se abrazó sobre la sábana, esto se los cuento yo con mis palabras, pero que notó, y le pudo ver las manos y todo, que estaba hinchadísimo, súper hinchado. Bueno, acá marqué esto, lo de la sábana, y dijo que era un lugar inhabitable, que había olor a pis, que no estaba higienizado, ni el propio Maradona, ni el lugar donde estaba, y que todo esto distaba extensísimo de lo que sería, o lo que uno entiende como una internación domiciliaria, y ahí es donde además les agrego, y les repito esta información, Yanina declara el día martes, y entiendo que va a ir en la misma sintonía, ampliando y aportando más detalles. Bueno, uno pensaría que van a estar muy alineadas, pero siempre puede pasar, sobre todo en una declaración oral, que aparezcan incluso más cosas. O más recuerdos, cosas que Dalma ayer no fueron en las que puso foco, y de repente ya en la declaración de Yanina aparecen, puede suceder. En cuanto al edema generalizado, esta hinchazón que tenían, que la vio tanto Verónica Ojeda como sus hijas, y que los médicos menospreciaron esa atención que tenía que tener Diego Maradona, porque incluso 12 horas estuvo agonizando, es lo que dice la Junta Médica, que no le habían tomado los signos vitales. Perdón, Dalma en un momento, porque arranca con, si bien el foco está puesto en las últimas semanas y en las últimas horas, en un momento habla de los episodios que pasaron en el año 2000, claro, cuando Diego casi se muere. Y dice, desde entonces mi papá era un paciente cardíaco, que tenía que tomar también hipertenso, que tenía que tomar diuréticos para regular el tema de la presión. O sea, no es que es algo que se les puede haber pasado por alto. Esto que Baudry dijo acá, no le habían dado una pastilla para un diurético para bajarle la hinchazón. Si era un paciente cardíaco e hipertenso, lo cuenta la propia Dalma, porque ya no es que nos parece u opinión de afuera, lo cuenta la propia Dalma en el relato de ayer, desde el año 2000, desde que tuvo ese episodio con el que empieza crítico. La serie Sueño Bendito. Exactamente. Exactamente. Así que, bueno, veremos a ver que, repito, mañana ya no va a haber audiencia, recién el martes, y bombazo total con esta declaración de Yanina, y luego será el testimonio también más esperado, que va a pasar dentro de unos días, que se los adelanto, el de Claudia Villafañe. Ahora sí, seguimos.